parcial. ¿Sí? En cuanto a la fecha del parcial, bueno, la habíamos previsto para el día 10, pensando que el 17 era feriado, pero parece que el 17 no es, así que bueno, si les conviene más el día 17, no hay ningún problema en que lo tomemos el día 17. ¿Sí? El día 10 no, o sea, el feriado del 17 aparentemente pasaría para el día 21, creo que, ¿no? Porque el 20 es domingo, bueno, no sé. Si se hace, se hace un lunes, así que no nos afecta. Así que bueno, lo dejamos para el 17, así lo pueden ver más tranquilo. A mí me da lo mismo. El tema está en que tenemos ya la próxima clase el día 10, ¿sí? Así que bueno, ahí ya verán, ya hablaremos con el ingeniero Brasca, a ver cómo hacemos la próxima clase, pero de cualquier forma, el parcial de teórico es hasta lo que veamos hoy, que es soldadura, ¿sí? De ahí en más no hay más nada, ¿sí? Así que bueno, acá confirman, listo, no hay un problema. 17 entonces, 17 del 6, gran parcial, gran, por supuesto, como siempre, libre, voluntario, optativo, ¿no es cierto? Libre, voluntario, optativo, ustedes solo ven si les conviene, si no les conviene, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno. Bueno, ya entonces vamos a buscar, ya más o menos tenemos 20 días, estamos completando ya el elenco, así que vamos a ir buscando la pantallita para compartir. Era la unidad temática 5, que de la cual ya vimos toda la primera parte de roblones. Todo lo que es roblones lo vimos ya en la clase pasada, que era muy fácil, que eran los vulgares remaches. ¿Sí? Bueno, ya directamente, acá teníamos algunas consideraciones, ya le dije el cherry, ¿no es cierto? Que era todo esto es un poquito como a nivel comentario, para que tuvieran algunas ideas, el explosivo, directamente tenía la carguita explosiva acá, se calentaba acá, explotaba y formaba. La idea siempre es formar la cabeza. Modernamente usamos los de remache pop, ¿sí? El remache pop directamente es un precursor del viejo, del antiguo del cherry, nada más que en el cherry iba con adhesivo, ahora no, directamente, pero es lo mismo al principio, ¿no es cierto? Usted lo apoya acá, estira, ¿sí? Se deforma la cabeza y listo. Bueno, y se corta. Se corta solo con la maquinita. Habla de uniones soldadas. Es otro tipo de uniones fijas, ¿no es cierto? Decimos uniones fijas porque, bueno, son permanentes, ¿sí? La única forma de desarmarlo es rompiendo el vínculo. Eso lo distingue de, por ejemplo, los tornillos. Usted tiene una unión con bulones, usted arma, desarma las veces que quiera. Con chaveta lo mismo, acá no. Acá está soldado, hay que buscarse una muy buena moladorita y eliminar el vínculo, que es la soldadura. Todo esto que tienen acá simplemente está acá como para hablar algo, pero lo van a ver muy bien en procesos, ¿sí? Entonces no es tema que nos ocupe, pero en definitiva digo que se usan blandas y fuertes, ¿no es cierto? Nosotros en lo que es la industria mecánica nos movemos más con las soldaduras fuertes. Bueno, por Forge era la primitiva, ¿no es cierto? Directamente se calentaban al rojo los dos extremos de la barra, se ponían uno arriba del otro y ahí se golpeaba y se lograba la unión de los materiales fundidos prácticamente, ¿no es cierto? Función con gas, que nosotros lo conocemos como la variedad hay dos tipos, la oxiacetilénica, que trabaja con oxígeno acetileno, y la oxídrica, ¿no es cierto? También el asunto está en cómo generamos la temperatura necesaria, ¿no es cierto? La oxiacetilénica es la más común, la sabían usar los chapistas, cuando los chapistas arreglaban, ahora ya no se arregla más nada, pero bueno, es lo que permite soldar chapas delgadas, ¿no es cierto? Como eran antes las chapas de los automóviles, ¿sí? Ahora directamente ya no se arregla nada, todo se cambia, pero las chapas ya son insoldables, ¿no es cierto? Eléctrica, que sería un poco donde tuvo mayor desarrollo lo que es la soldadura, ¿no es cierto? Por arco o por resistencia, que ya vamos a ver después por puntos y por costura, pero acá en el tema del arco, sí, ahí es donde prácticamente lo van a ver ustedes, ¿no? Con todo lo que son las atmósferas protegidas, las soldaduras TIG, MIG, MAG, o sea, directamente depende de los gases, ¿no? Entonces de donde directamente se crea
en la unión soldada una atmósfera que lo protege de la corrosión, de la oxidación, de la precipitación, de carburo. Es un poco la función que cubría el revestimiento del electrodo, pero bueno, en la máquina automática es mucho mejor, ¿sí? Aparte, bueno, se controla más. Hoy en día, ya directamente en todo lo que es soldadura de producción, tenemos que hablar de este tipo de soldaduras, ¿no? Con máquinas automáticas y directamente en la industria automotriz, con la robótica, tenemos todo lo que es la soldadura por punto, que hoy en día se hace todo con sistemas robotizados, o sea que directamente ya... Entonces digo, esto tuvo más desarrollo, eso fue lo que permitió que se empezara a usar en recipiente, en calderería, en depósitos de combustible, con lo cual prácticamente cayeron en desuso nuestros viejos remaches. Bueno, acá tenemos los distintos tipos. Esto sería a tope como el nombre le indica, ¿no es cierto? Están los dos materiales enfrentados. Acá tienen, por ejemplo, dos barras enfrentadas. Entonces, directamente cuando los espesores de las chapas no son muy grandes, a veces no hace falta una preparación previa, un ligero chaflancito, ¿no es cierto?, en las esquinas como para que el electrodo penetre. O sea, si son chapas más gruesitas, ya estamos hablando de otro tipo, ¿eh? Ahí ya estamos hablando de, acá dice 9,5, más o menos hasta 10, 11 milímetros, ya le hacemos un buen chaflán. Esto que se ven acá abajo, es una parte que se deja como testigo, ¿sí? Eso es para que se mantenga la medida, ¿no es cierto?, la distancia. O sea, usted ahí hace tope, ¿sí? Y entonces directamente se llena. Y si son ya muy grandes, cerca de los 20 milímetros, una pulgada, ya hablamos de doble, ¿no? Un chaflán, se le hace el chaflán en B, uno de cada lado, y van 2 cordones. Esto es para lograr toda la sección que quede unida, que quede soldada. Tienen esta, que es una forma de copa, que también se usa bastante, ¿no? Donde yo directamente tendría esta forma. Acá tengo más superficie de apoyo, ¿no?, de contacto con el electrodo. Y acá tenemos la de doble copa. Este sería el tipo de soldaduras a tope. Este otro tipo, que de acá en estos dos dibujitos, sería soldadura en ángulo. Aquí el ángulo es recto, pero podría no serlo. Podría no serlo. Ahí lo mismo. Depende del espesor de los materiales, hay que preparar más o menos previamente, ¿no es cierto? Acá tenemos una chapa de alrededor de media pulgada, bueno, le hacemos un chaflán de un solo lado, si fue una chapa de 20, 20 y pico, le hacemos chaflán de los dos lados, o sea, las mismas consideraciones del tope. Lo que tenemos acá es la que es bastante usada, que es la de solapa, ¿no? Porque se superponen, hay un tramo de las piezas que se superponen, o sea, ¿no es cierto? ¿Sí? Y directamente pueden tener un solo cordón externo, o pueden tener uno externo y uno interno, dos cordones, ¿no? O superior e inferior. ¿Sí? Por supuesto, si yo tengo dos cordones, el esfuerzo se va a distribuir entre los dos cordones. Necesitar cordones a lo mejor menos robustos. Entonces ahí tienen los tipos principales, ¿no es cierto? A tope, en ángulo y de solapa. Lo que tienen acá son los coeficientes de trabajo. Esto es muy, muy importante por algo que podemos ver, a ver si lo voy a mostrar acá. Fíjense qué pasa cuando yo hago una soldadura. Se puede hacer una soldadura a tope, ¿no es cierto? Esto que le designamos con la letra A sería el material de aporte, ¿no es cierto? Sería el cordón de soldadura propiamente dicho. El B sería esta zona, que va a ser una zona de transición. Y C sería el material de base. ¿Dónde se produce la rotura? ¿Cuál es la parte crítica? Y esta zona, la de transición. ¿Por qué? Porque acá estoy poniendo material en estado de fusión. Yo para eso tengo que lograr temperaturas muy altas. Entonces, ¿qué hace? Que toda esta parte del material se caliente. Al calentarse, lo habían estudiado ya, hay un crecimiento de lo que es el grano cristalográfico, ¿no es cierto? Entonces, al crecer el grano, puede haber riesgo de corrosión intercristalina, puede haber riesgo de corrosión intergranular, y ya es menos resistente. Aparte acá se produce una distorsión de la red cristalina. Ustedes vieron que los aceros tienen una cierta estructura cúbica, cúbica de cuerpo centrado, cara centrada. ¿Sí? Y bueno, acá en toda esta parte de transición se deforma. Entonces queda con tensiones internas. Y eso es lo que después da origen a que puede romper con valores menores a los que haría el material de base. ¿Sí?
Entonces eso hay que tener cuidado. Por eso que normalmente después de una soldadura o de piezas que tienen mucha parte soldada, se le hace lo que se llama un recocido de alivio de tensión. Es un tratamiento térmico que consiste en llevarlo a temperatura de utilización y después mantenerlo enfriándose dentro del horno prácticamente a 600 grados durante 6-7 horas. ¿No es cierto? Para que el material libere las tensiones y no se produzcan grietas. ¿Sí? Bueno, son todos temas que verán en otro ámbito. Yo acá simplemente le comento cómo es qué se genera dentro del material. Bueno, acá tenemos tipos de uniones soldadas, muy gráficamente. Acá tenemos, todas estas son a tope. Fíjense, directamente acá yo no preparé, pues son chapas más bien finas. Podría haber hecho un chaflán, un chaflancito en cada una. Acá hice un chaflán en una sola. Lo importante es que yo pueda lograr penetrar con el electrodo, con el alambre, ¿no es cierto? Así una soldadura automática con alambre. Ya si son chapas gruesas, ya le tenemos que hacer el chaflán en B. Entonces hacemos un cordón acá y un cordón acá. O donde yo directamente, acá lo dejo como tal y acá le hago la B. Entonces tengo un cordón acá y un cordón acá. Y acá tengo la copa. ¿Sí? Y acá tengo la doble. Un cordón acá y un cordón acá. ¿Sí? Bueno. Y acá tendríamos lo que es una soldadura en ángulo. Acá tienen los tres casos. Tope, en ángulo y a solapa. En ángulo se presentan en general tres tipos, de acuerdo a la terminación que se le dé al cordón. Que esto depende de la cantidad de material de aporte, del diámetro del electrodo y de la habilidad del soldador. ¿Sí? Este sería el plano, que sería el ideal, ¿no es cierto? Un cordón plano, donde yo tengo la sección resistente, sería esta, que es la máxima posible. Este que tengo acá es cóncavo. O sea, es como que falta un poquito, pero a veces no hace falta. Y este es convexo. Acá más vale que eso sobre, entonces directamente quedaría con esta forma. Esto es en ángulo. Y esto es en solapa. Acá hay una distinción muy, muy importante entre estos dos gráficos. Fíjense acá. Acá yo tengo una planchuela grande y una planchuela chica, puede ser una chapa y una planchuela. Y yo le hago acá un cordón. Ese cordón, por la forma de trabajo, se llama cordón frontal. ¿Por qué? Porque está frente al esfuerzo que en este caso tendría este eje, ¿no es cierto? PP es un esfuerzo de tracción, tiende a separar. Y bueno, y el cordón está ahí, sometido a tracción. ¿Sí? Cordón frontal simple, porque hay un solo lado. Yo podría hacer uno del otro lado, cordón frontal doble. Y el que tiene acá es el cordón lateral. Lateral se llama porque la dirección es coincidente con la del esfuerzo. ¿Cuál es la diferencia? Que acá trabaja tracción y acá trabaja el corte. Acá trabaja el corte. Porque la fuerza penetra en sentido, entonces directamente es tangente. Trabaja el corte. Siempre se usan dos cordones. ¿Sí? Entonces puede decir, bueno, sí, yo tengo esto acá, yo lo sueldo acá. No. Si usted lo quiere soldar, lo que puede hacer es soldar a lo mejor menos extensión, o sea, en vez de hacer todo completo acá, hacer, qué sé yo, en dos tramitos, la mitad, y acá, pero siempre para tener la simetría de carga, si no estaría generando un momento flector. Entonces, ¿no es cierto? De esta forma, la distribución de las cargas es simétrica. ¿Sí? Por eso es que tengo dos cordones laterales. Bueno, a veces se usan dos laterales y un frontal. ¿En qué difieren? En la forma de cálculo, como vamos a ver en la filmina anterior, que son los coeficientes de trabajo. Esto es muy, muy importante y esto lo van a usar en el trabajo práctico, en todos los trabajos prácticos seguramente. Fíjense, yo acá parto, lo que tiene acá son distintos valores. Tracción del metal base, ¿qué significa? Un acero dulce, una barra de acero dulce. ¿Qué resistencia tendrá? Más o menos entre 1000 y 1200 kilos por centímetro cuadrado. Donde yo hago la soldadura, si está sometida a tracción, yo tengo que tener en cuenta que por lo que yo le comenté antes, de esa distorsión de la red cristalina, por esa generación de tensiones, por todo lo que hablamos, hay que reducirlo a 0,88. O sea, yo en vez de usar pleno en el K sub Z, se considera que cuando tengo un esfuerzo de tracción, voy a trabajar con 0,88 por K sub Z. Es decir, que yo voy a trabajar en vez de 1200 kilos, con 1056. Cuando tengo corte, voy a usar un 75%, o sea, voy a trabajar con 900 kilos.
Y compresión, corte, sí, también uso 1200, pero la compresión trabaja muy bien la soldadura. Y flexión, más o menos entre 960 y 1000, ¿no es cierto? Porque el coeficiente es 0,809. Esos coeficientes son los que tienen que conocer, los que ustedes tienen que manejar, porque lo que van a usar ustedes en los ejercicios. Tracción, 0,88. Corte, 0,75 y flexión, 0,809. Es el coeficiente de reducción de resistencia por soldadura. ¿Sí? Bueno, eso es lo que van a ver en el práctico. Esta ya la vimos. Acá tenemos algunos dibujitos para que vean cómo actúan los esfuerzos, ¿no es cierto? Acá tenemos estas dos planchuelas. Yo directamente hice una unión doble a solapa, ¿no es cierto? Acá una doble, aquí una simple. Acá le puse una tapita y soldé un cordón acá y un cordón acá. La fuerza es de tracción, como yo calculé esto, lo voy a calcular a tracción. ¿Sí? Coeficiente 0,88. Acá lo mismo, lo que pasa es que voy a tener dos, o sea que directamente tendría que, la resistencia va a ser el doble, porque tengo acá un cordón, acá otro, tengo 4 cordones en vez de 2 como tengo acá. Entonces tengo 2 secciones de trabajo. ¿Sí? Y lo que tiene acá en esta otra figura, le ejemplifico un poquito que yo puedo tener 2 fuerzas así, como esto que me generan un par. Entonces ahí se da origen a un momento flector, ¿no es cierto? Bueno, son los distintos casos que ustedes tienen. Ya después los ejercicios los van a ver más simples. Acá lo mismo, ¿no es cierto? Yo acá en momento flector lo puedo generar de esta forma, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo tengo una fuerza P, que no es colineal, sino que está separada por una distancia. Entonces directamente se genera un momento flector. O sea, P y P no están sobre la misma línea de acción. Entre ambas hay una distancia E. Se genera un par que vale P por E, que me va a dar origen a un esfuerzo de momento flector. Bueno, eso serían un poco las ideas para que ustedes se ubiquen, ¿no? Acá tiene el caso del doble cordón. Fíjense que aparece esta letra es muy importante, porque esa es la sección que se llama, que se considera resistente de la soldadura, ¿sí? Que es el núcleo, ¿no es cierto? O sea, sería la apotema de este triángulo que yo tengo acá, ¿sí? Pero es difícil de medir, pues ¿cómo hago para medir eso? Y no sé, tendría que poner el pie de un calibre en un agujerito que hago acá. Lo que se hace es, como este es un triángulo, se plantea la relación. Entonces la apotema va a ser igual, ¿sí?, a 0,7 de h. ¿Sí? Si esto es h, que es la altura del cordón, la apotema que va a estar acá va a ser 0,7 de h. Una forma trigonométrica simple. Entonces yo directamente mido esta distancia, que en este caso sería el ancho de la planchuela, y de ahí calculo la apotema. Y esa es la sección resistente. La apotema por el largo, que sería un rectángulo que vendría acá, ¿no es cierto? Bueno, acá tendrían la fuerza P, esto sería S, ¿sí? Acá se generaría un pequeño momento flector que no se tiene en cuenta dado la magnitud de las fuerzas, ¿no es cierto? Y acá tendrían la otra vista, ¿no es cierto? Un cordón acá y el otro acá abajo. Bueno. Bien, acá tenemos entonces otro caso, donde yo tengo esto directamente, la 1 con y tengo acá arriba la chapa E. Acá, por supuesto, la fuerza está acá, los cordones son estos, son cordones laterales, ¿no es cierto? Doble cordón lateral. Bueno, acá tenemos otro caso, acá tenemos otro casito. Así que bueno, ahí acá tenemos doble, ¿no? Por supuesto que en este caso la resistencia va a ser el doble. Y acá tenemos un enángulo. Fíjense que siempre le marcamos la apotema para que lo tengan en cuenta, ¿no? Siempre le marcamos la apotema, ¿sí? Que es la sección resistente. Y acá tendrían un caso en que ustedes, por ejemplo, sueldan un caño a una planchuela, a una chapa, ¿sí? Sueldan un cañito, ¿no? Sería este el caño. Entonces, directamente, a veces se puede, a veces no se puede soldar por dentro. A veces sí, si este cañito es cortito, por ahí puede con un, si este diámetro es grande y esta medida no es grande, entonces no es importante, a lo mejor puede. Entonces, bueno, lo que ven acá sombreado es muy importante, que sería el área que define la apotema esta, ¿no es cierto? ¿Por qué le hacemos tanto hincapié en la apotema? Porque es el elemento de cálculo, ¿sí? El elemento de cálculo de la sección de soldadura no es el lado que yo puedo medir, sino que es la apotema. Por eso es que lo relacionamos con la formulita
0,7H, que es lo que yo puedo medir. Siempre tratamos de que las cosas... Acá también sometido un momento torsor, como el que esto, por ejemplo, lo van a ver en los semáforos, ¿no es cierto? ¿Sí? Este sería el pie, la base, la columna del semáforo. Por supuesto, acá está horizontal, normalmente va vertical, a menos que se lo lleven puesto. Pero, esto sería entonces... Y acá es una chapa que se usa para vincularlo al anclaje, ¿no es cierto? El anclaje también es en el terreno muerto de hormigón, de cemento, con 4 tornillos que sobresalen, que van a entrar acá, y yo acá lo abulón, así, bueno, en caso de un accidente lo puedo cambiar. ¿Sí? Pero ahí tiene un ejemplo de un caño soldado a una chapa. En construcciones lo van a ver en mucho, en los puntales, en los caballetes, ¿no es cierto? Lo van a ver en muchas aplicaciones. Bueno, vamos a la parte que nos interesa, como siempre, que es la parte de cálculo, ¿sí? Vamos a la parte de cálculo. Ahí tienen entonces cómo vamos a aprender a calcular las soldaduras a tope, ¿sí? Acá lo vemos rápido, después vamos a ver todo esto en detalle en casos particulares que son los que usamos en el práctico. Bueno, acá lo que tienen un poco es repetir lo que ya vimos, ¿no es cierto? Acá tienen en ángulo, acá tienen, eso es para que más o menos se familiaricen. Bueno, A y B serían los dos dibujitos que vimos antes, allá al principio, que eran a tope, ¿no es cierto? Bueno, tracción, compresión. La resistencia a la barra, aquí igual la resistencia, la fuerza P, que yo le aplico a la barra. No viene este dibujo, sino el común que habíamos visto de tracción. Y bueno, va a ser la sección por el coeficiente de trabajo, como siempre. Coeficiente de trabajo en la barra es el K sub Z. ¿Y la sección cuál es? La sección de la barra, aquí es igual. Al espesor por el ancho, E por B. Entonces P es E por B por K sub Z. La resistencia de la sección en soldadura la voy a llamar omega. ¿No es cierto? La sección de soldadura la voy a llamar omega. Y eso es lo que van a tener que calcular. ¿Cómo lo calculan? Bueno, P, por supuesto, esto sería en la barra maciza. Como a mí me interesa que en la junta sea la misma resistencia, P va a tener que ser igual a omega, que sería la sección de soldadura. Este K sub Z S es el coeficiente de trabajo reducido por soldadura, que como extracción es 0,88. Entonces P es directamente 1056 por omega, que es omega el área de soldadura. Apotema por largo. Apotema por largo. ¿Sí? Y esta es la verificación que hacen, ¿no es cierto? Ustedes hacen este cociente y le tiene que dar menos de 1200. Si fuera un esfuerzo de corte, para resistir esfuerzo de corte, la resistencia de la barra va a ser también E por B por 0,75 de K sub Z. ¿Sí? En la barra es el espesor por el ancho. Pero bueno, pues yo acá lo estoy afectando por 0,75. ¿Por qué? Porque en corte es 0,75 el coeficiente. Esta es la sección de soldadura, este K sub ST es este, ¿no es cierto? 0,75 por K sub Z. L es longitud del cordón. A es la altura de la sección triangular, como dijimos, o sea, la apotema, que es 0,7H. Y H es el lado. Ahí tiene un resumen de todo lo que yo les comenté antes. Bueno, acá tienen la verificación, como siempre, este cociente tiene que dar menor que 1200. Para flexión lo mismo, recuerden que el coeficiente era de 0,8 a 0,9 de K sub Z. O sea, por eso yo, si estoy trabajando con un K sub Z de 1200, va a ser 960 a 1080. Y por supuesto, la tensión de flexión siempre, como vimos en resistencia, el cociente entre el momento flector y el módulo resistente. Y yo tengo flexión y corte, bueno, ahí es un estado complejo de tensiones que aplicamos las fórmulas de Bach, que en este caso podemos usar esta, que es la versión inglesa, es un poco menos exacta, pero también anda bien que la tensión sea la raíz cuadrada de la flexión al cuadrado más, ¿sí?, la de corte al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Eso sería más o menos para que tengan una idea. Vamos a ver entonces después ya en detalle lo que nos va a ocupar. Vamos a ver ya un poquito más en detalle. Vamos a ver directamente esto, que esto es, así lo ven en el práctico, ¿cierto? Soldaduras a solapa o recubrimiento. Ya vimos tope, vamos a ver esto. Bueno,
Esto ya se dieron cuenta por lo que aprendimos hoy. Ya acá tengo una fuerza P, una fuerza P. Esta planchuela soldada sobre esta chapa está sometida netamente a un esfuerzo de tracción, la soldadura. Esto se llama cordón frontal simple. ¿Por qué simple? Porque está de un solo lado. ¿Sí? Acá abajo no hay nada. Este otro, que yo sueldo de los dos lados, es unión a cordón frontal doble. Bueno, el metal de base de acá, ¿cuánto es la resistencia en la planchuela? Bueno, la sección de la planchuela, ¿cuánto vale? El espesor por el ancho. Por K sub Z, ¿qué es K sub Z? Bueno, el coeficiente de trabajo a tracción, que más o menos estamos hablando del orden de los 1200 kilos, ¿no es cierto? Bueno, entonces la resistencia del cordón soldado directamente va a ser 0,7 DH, que es la apotema. Este es 0,88 de K sub Z. ¿Por qué? Porque es tracción, pues uso 0,88. Y por supuesto que el H va a ser menor o igual que E, ¿no es cierto? Seguramente, si esta planchuela tiene un ancho E, un espesor E, perdón, ancho B, espesor E, este cordón, el mayor valor que puede tener, ¿cuánto es? Y que sea que yo sueldo todo, completo el espesor, o sea que directamente igual a E. Por eso siempre es un poquito menor, si queda, o directamente como máximo, pues pongo menor o igual. Entonces el famoso P que yo tenía va a ser igual a B, por la apotema. B porque es el largo soldado, el largo cordón, supongo que yo sueldo todo. ¿Sí? Es un rectángulo que está acá, ¿no es cierto? Acá adentro. 0,7H sería la apotema. Por 0,88K sub Z, porque es tracción, y me daría esto. Bueno, B por 0,7H es apotema, directamente. Y bueno, ahí tienen la formulita, de ahí pueden despejar la apotema y dicen qué mínimo, qué altura mínima, qué H mínimo necesito para que esto funcione, directamente. Acá calculan la apotema y ven que H mínimo para que esta soldadura verifique que la tensión sea menor de 1200. El doble frontal es igual, nada más que acá multiplico por 2. ¿Estamos? En vez de tener los 1056 por 2 me da los 2102. Y es lo mismo. Entonces acá en vez de ser 88 me da el doble, 176. En el par no lo consideramos, ¿cierto? ¿Qué pasa con cordones laterales? Bueno, acá la cosa cambia. Si yo tengo cordones laterales, ¿sí? Acá tengo, fíjense, el esfuerzo actúa en esta dirección y el cordón está en esa misma dirección. O sea, acá estamos trabajando a un esfuerzo de corte directamente. Como siempre decimos, yo tengo que hacer los cordones de los dos lados para que sea simétrica la distribución de los esfuerzos. Y esto es importante. El largo, cuando yo haga el cálculo, lo máximo que puede tener el cordón, ¿cuánto es? El valor de la solapa, cuánto se superpone esta planchuela con la pieza de abajo. Si cuando yo hago el cálculo este valor no me da, tendré que superponer un poquito más. Pero ese L no se calcula neto, sino que se le resta 1 centímetro. ¿Por qué 1 centímetro? Por lo que hablamos cuando hablamos de encender el arco, cuando hablamos del procedimiento de la soldadura, ¿no es cierto? Usted para hacer una soldadura eléctrica hace un primer tanteo, establece el arco entre el electrodo y la pieza, o entre el alambre y la pieza, suelda y termina y levanta. Cuando usted apoya al principio y levanta al final, hay una parte de irregularidades, no queda bien. Entonces yo le resto 1 centímetro, eso es muy empírico, ¿no? Muy por experiencia. En general, para tener en cuenta que no voy a poder aprovechar todo el largo ese. ¿Sí? Y bueno, la resistencia de la barra sin soldadura, o sea, va a ser directamente E por B, como siempre, por el coeficiente de trabajo, 1200. Y yo, por la fórmula igual resistencia, aquí tiene que ser igual el área de la soldadura, que como ya sabe bien es la apotema por el largo, por el coeficiente de trabajo. Esta es la fórmula igual resistencia que venimos usando siempre en nuestros cálculos. Bueno, estoy trabajando al corte, entonces el coeficiente no es más 0,88, es 0,75. Pues acá le ponemos K sub ST al corte, es 0,75. La longitud no es L, sino que le restamos un sentido para tener en cuenta esos problemas. Este es un metal común, un acero común, y la apotema, esto es geométrico, es siempre igual. Entonces directamente T va a ser igual a 2. ¿Por qué 2? Porque tengo un cordón acá y uno acá. Son 2 los que aguantan, entonces por 2. Como es simétrica la carga, supongo que cada uno aguanta la mitad. 2.
L dijimos por qué. Y esto sería la altura, la potencia, 0,7h. Por 0,75 K sub 7. Bueno, entonces directamente trabajando con estos valores, todo por 0,7 me dan, y esto en 1200 me dan 1260. Y bueno, de acá ustedes tienen dos incógnitas, L y H. Bueno, ahí dicen, bueno, H yo ya lo tengo definido, pues ya tengo el espesor de la planchuela, con la cual yo calculé esta planchuela para soportar este esfuerzo P. O sea, H en cierta forma ya es un dato cantado. Va, H, no sé, ya lo tengo. Entonces directamente de ahí despejan L. Y sacan el largo mínimo del cordón que necesitan. A veces usted acá tiene una solapa de 20 y le hace falta un cordón de 10. Bueno, ahí tiene la opción de hacer un tramito ahí, un tramito acá y dejar un espacio vacío para que va a gastar el electrodo de más. ¿Sí? O solapar menos. Bueno, vamos entonces ahora a esta otra, que esta es cuando no alcanza. Fíjense, yo hago esto. Y bueno, yo no puedo hacer más solapa, y bueno, entonces, bueno, tengo otra alternativa, que puede ser meter un cordón frontal acá. Entonces directamente, ya lo vamos a ver después, sumo cuánto gano con eso. O puedo poner dos cordones. Pero si así todo no me alcanza, esta es otra opción muy válida, que es hacer lo que llamamos la hendidura de relleno. ¿Sí? Esa es una opción muy válida. ¿En qué consiste? Bueno, como el nombre lo dice, yo mecanizo dentro de lo que es la planchuela este alojamiento. ¿Ven? Como una corredera. Yo le metí una fresadora, le meto una mecha acá, y después le desbasto el material intermedio, se me queda pasante, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cuál es la ventaja? Que yo esto lo puedo llenar con soldadura, yo puedo soldar todo este perímetro. Por eso es que, bueno, esto también D mayor o igual que 2,5 B sub 1, no sé, todas estas cosas hay que tener en cuenta. O sea, esto hay que hacerlo y hay que dejar un cierto cuerpito acá de planchuela. Y aquí está la relación esta, ¿no es cierto? Porque si no va a quedar muy débil acá la planchuela y se me va a romper. Entonces, este D tiene que ser mayor o igual, el espeso de la planchuela, que 2 veces y media este B sub 1. ¿Vamos? Entonces ahí es para dimensionarlo, digo yo. No hay que hacerlo a ojo. Lo demás lo que ya saben. La apotema es 0,70, ponemos 0,707 para ser más exacto, por 0,70. Acá está trabajando, la mayor parte de esta hendidura trabaja al corte, por eso es que usamos 0,75. Y bueno, entonces directamente, esto es P, que es el largo. P es el perímetro. Perímetro, o sea, es el largo del cordón. El cordón empieza acá, da toda la vuelta así, es el perímetro. Lo miden directamente. Miden esta medida, más este, le suman el pi por diámetro al cuadrado sobre 4 de la parte redonda. Y ese es P, ese es el perímetro. Por 0,707H por 0,75. Y bueno, 0,75 por 0,7 me da 6,3 P por H. Y bueno, entonces P, la fuerza va a estar equilibrada por esta parte, es la que ustedes calcularon, ya igual que acá, porque son los cordones laterales, son estos dos cordones, ¿no es cierto? Esta primera parte, L-1H por 1260, sería lo que yo calculé acá para los cordones laterales. Y esto es lo que yo agregué por la hendidura de relleno. O sea, como ustedes ven, yo puedo hacer que esta fuerza P sea más grande, ¿sí? ¿Cuánto más grande? Y ¿cuánto vale 6,3 P por H? ¿Sí? Bueno, si hay alguna pregunta, saben que no hay ningún problema, interrumpen tranquilo y la ven, ¿no? Bueno, la que tenemos acá, la que yo le dije recién, esta es una combinación, como recién le comenté, y acá es lo siguiente, acá tengo un cordón lateral, uno frontal y uno lateral. Entonces, estos dos cordones se calculan con ¿qué coeficiente? Con 0,75, o sea que acá hay un errorcito. Corríjanlo, porque acá no es 0,88. Este sí se calcula con 0,88. Y si yo hiciera otro más acá, también se calcularía con 0,88. También. ¿Sí? Bueno, me van siguiendo, ¿no es cierto? Entonces esto se llama unión frontal con dobladuras o unión frontal con doble cordón lateral. Y bueno, acá ustedes no se hacen ningún problema, ustedes calculan, aplican el famoso principio de la física de independencia de las acciones y superposición de los efectos. Lo calculan como si fuera un cordón frontal
y como si tuvieran dos cordones laterales, y después suman los dos y listo. ¿Sí? Vamos a suponer solamente primero que yo tengo un cordón frontal. Si solamente tengo un cordón, supongo que, esto también es interesante, cuando uno hace un cálculo hay que formular hipótesis de cálculo. Yo con mi hipótesis planteo, bueno, yo voy a suponer que la fuerza P la absorben por igual. ¿Sí? Mitad la absorbe el cordón frontal y la otra mitad los cordones laterales. Parto de ese supuesto. Entonces, bueno, pues acá pongo P sobre 2, porque es la mitad que me absorbe. Y bueno, D es el ancho. 0,7H, ¿qué es? La apotema. 0,88K sub Z, esto que yo tengo acá, ¿por qué uso 0,88? Uso 0,88 porque es, ¿sí?, tracción. Bueno, me da más o menos 740. Bueno, D por H. Y después, las dobladuras lo mismo, la otra mitad. Este 2, porque son dos dobladuras. L-1 por lo que dijimos, para independizarme del problema que hay ciertos defectos en los extremos. 0,7H, ¿qué era? Y era la apotema. Y 0,88 de K sub Z, ¿por qué? Porque estoy trabajando mal, puesto 0,88, para acá debería ser 0,75. Entonces, se lo aclaro, porque esto está mal, hay que corregir. 0,75 K sub Z. Y esto está bien, si ponen 0,75 acá, les va a dar más o menos 1480, L-1 por H. Pienso que la fórmula final va a ser esta. Entonces acá sumo los dos efectos. Acá el del cordón frontal, 740 B por H. Y acá las dobladuras, 1480, saco H factor común. Con esta formulita ustedes calcularían esa. Si en vez de un solo cordón frontal tuvieran dos, no habría ningún problema. ¿Sí? Directamente esta parte absorbería una carga el doble, podría ser 1480. ¿Sí? Bueno, y ahí tienen más o menos entonces las hipótesis. ¿Qué pasa cuando tengo un cordón oblicuo? Cuando tengo un cordón oblicuo hay que tener en cuenta qué tan oblicuo es, o sea, qué ángulo tengo. Supónganse que este ángulo alfa que yo tengo acá es mayor de 31 grados. Si este ángulo alfa es mayor de 31, prácticamente se considera que trabaja como cordón frontal. ¿Por qué es importante? Porque el coeficiente va a ser 0,88. Si fuera menor de 31, se va a suponer que trabaja como lateral, que trabaja al corte. ¿Por qué es tan importante? Porque el coeficiente en ese caso va a ser 0,75. ¿Sí? Eso es para que más o menos sepan cómo se trabaja cuando son cordones oblicuos. Estos, los cordones oblicuos se usa bastante, ¿no es cierto? En lo que son, por ejemplo, fíjense las torres que hay las torres de alta tensión, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde usted tiene que vincular a través de las platabandas los distintos elementos, los montantes, las diagonales, ¿sí? Los puentes grúa, también tienen todas las estructuras reticuladas en general, ¿sí? Van a tener presente el cordón oblicuo. Y bueno, entonces tienen que tener en cuenta todas las consideraciones. Si el ángulo es mayor del 31, tracción. Es la hipótesis de cálculo que usa. Si no es 31, corte. ¿En qué cambia? Que acá uso 0,88 y acá uso 0,75. ¿Sí? Y por supuesto que en la forma de calcular la sección. Acá la sección directamente es largo por apotema. Y acá también, pero hay que tener en cuenta que es el largo del cordón acá. Y acá va a ser el ancho de la plancha y después pongo B. Pero siempre es el largo del cordón por la apotema. Esa siempre es la sección. ¿Sí? Bueno, y acá es planteándolo en función de la cotangente, es lo mismo, ¿no? Pero bueno, con estas formulitas yo creo que más o menos se pueden mover bien. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver esto. Esto es muy importante. Son unir perfiles L, o sea, el perfil ángulo normal, a placas nodales. Placas nodales son placas de los que son los nudos, ¿no es cierto? Es un poco el ejemplo que yo le di antes de la torre de alta tensión, ¿no es cierto? Donde yo tengo esos nudos que es donde concurren diagonales y montantes, ¿sí? Bueno, en definitiva, acá se lo presentamos para dos ángulos, ¿no?
Este sería un ángulo, acá tendría la parte que vendría hacia nosotros, acá tendría el otro ángulo. Acá tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una es esta superposición. ¿Qué relación tiene que haber entre L1 y L2? Por supuesto, muchas veces esto está dado en función del proyecto. ¿Sí? Si son diagonales de un puente grúa, yo divido el vano, ¿no es cierto?, el espacio, y bueno, y ahí las diagonales van a ser función del alto que le doy al puente. O sea, es toda una serie de datos que hacen a lo que es el diseño. Pero hay ciertas relaciones que son las armónicas. Nosotros en mecánica trabajamos con relaciones que son en estructura, ¿no? En cálculo de estructura. Que la estructura sea armónica, o sea, que responda a lineamientos globales de distribución de resistencia, de presentación. En este caso es netamente por resistencia. Esto de X1 y X2 es algo que ustedes ya conocen de estática, que es la distancia al eje neutro, ¿no es cierto? En un perfil ángulo, la distancia al eje neutro está en esta relación. X1, X2. X2, sobre X1 más o menos es un medio, ¿sí? No es tan así, pero nosotros, o sea, esta relación X2 sobre X1 es más o menos un medio. Y L1 y L2 son estas longitudes de los cordones. Fíjense que L1 es este. Esto es una muy buena práctica, una muy buena práctica que sale de datos de la experiencia, ¿no? Tomar directamente un L1 de un tercio del largo, ¿no es cierto?, total del cordón. ¿Cuánto va a ser el largo resistente? Y L1 más L2. Entonces yo de eso le doy un L1 que es un tercio, o sea que le tengo que dar los otros 2 tercios para tener, sumando los dos, tener 3 tercios de L, o sea, tener el largo total, que es el que me va a intervenir en esta capa. Por eso yo acá pongo L, va a ser L1 más L2, que es el largo de soldadura. Yo supongo que no hay distribución asimétrica de tensiones, nada, que los dos trabajan por igual, entonces directamente como si tuviera un cordón de L1. Por supuesto que le resto 1 centímetro en los dos casos, por lo que hablamos antes, ¿no es cierto? Para tener en cuenta esos defectitos que comentamos. Y bueno, entonces sí, acá bueno, sería L1 más L1 menos 1, L2 menos 1, sería L1 más L2 menos 2. Bueno, no es nada. No es álgebra avanzada, ¿sí? Menos 2. Bueno, P, que sería la fuerza, ¿yo con qué la voy a equilibrar? Con esto, con este largo, L menos 2, por la apotema. Esa sería la sección, ¿no es cierto? Sería estos dos rectangulitos de soldadura. L menos 2 por la apotema. ¿Y esto qué es? Y bueno, este es el coeficiente de trabajo reducido en 0,75 porque es corte. Y bueno, ahí lo tienen entonces. L igual acá despejan L y van a tener esto más o menos. Ahí tendrían, entonces, ¿qué largo mínimo necesita? Y ustedes ahí jugarán con L1, L2, ¿no es cierto? Una vez que tienen el L, este es el L total, que yo calculé acá. ¿Sí? Y bueno, pero esta es una relación que anda bastante bien, por lo que es razonablemente épico. O sea, se puede usar ese cuando no se sabe qué hacer. La verificación, como siempre, tiene que ser el P sobre la sección, tiene que ser menor que el caso C, ¿cierto? Como siempre hacen en resistencia. Y acá tiene el ejemplo, acá lo ven en la otra vista, acá tengo un cordón y acá tengo el otro. Bien soldadito. Y bueno, esto sería un caso también que se usa, cuando directamente ustedes tienen esto, sería un cuadrado, ¿sí? Una barra de sección cuadrada soldada a una chapa. Entonces, bueno, ahí la sección de trabajo va a ser todo este perímetro, ¿no es cierto? En este caso yo tengo una fuerza P acá, tendría que calcular en base a esa fuerza, si esto está soportando un peso, bueno, todas esas cosas son las consideraciones que hay que tener en cuenta. Y esto también es común que se use, que es la unión de perfiles, ¿no? Porque ustedes saben que los perfiles vienen en medidas comerciales. Usted cuando va a fabricar un puente grúa, lo que usted vaya a fabricar con perfiles, bueno, tendrá que adaptarse a las medidas comerciales. Indudablemente usted tiene en la fábrica, tiene una distancia que quiere cubrir con un puente grúa, bueno, no va a ser la fábrica de acuerdo a la medida que consigue. Entonces directamente se unen. Lo que se trata siempre es que estas uniones no queden en los puntos donde el momento flector es mayor, por lo que dijimos antes, ¿no es cierto? En el puente grúa, ustedes saben que si tienen un puente grúa que corre en dos apoyos, a los costados de la nave, el momento flector lo van a tener al medio, ¿no es cierto? Bueno, entonces ustedes tienen toda esa soldadura. Lo que vamos a ver ahora, que es muy interesante, es esto. ¿Qué pasa cuando yo sueldo, por ejemplo, un perfil
un perfil I o doble P a una chapa. Y por lo que vemos acá le va a salir para todo. Fíjense que yo tengo acá, estas son las dos vistas, ¿no es cierto? Acá tenemos la vista de costado, acá la vista de frente. Fíjense, esta que tienen ustedes acá, que en el medio, esto que tenemos acá, es directamente el perfil. ¿Sí? El perfil. Ese perfil va a tener un cierto momento de inercia. ¿Se acuerdan por las tablas que vimos de estática? El momento de inercia de este perfil era B por H al cubo menos... ¿Qué era B y qué era H? B era el ancho acá, ¿no es cierto? El ancho máximo, exterior. B minúscula era el ancho interior. ¿Sí? O sea, esto más esto. Y H era este grandote, ¿sí? Y H minúscula sería el H mayúscula menos las dos veces el espesor este. ¿Sí? Eso lo vieron ya, les comento. Esta forma es una forma de la estática. ¿Y en qué se diferencia el momento de inercia del módulo resistente? El módulo resistente es el momento de inercia dividido por la distancia a la fibra más alejada del eje neutro, que en este caso el eje neutro es el de simetría, o sea que directamente es H sobre 2. Entonces directamente esto dividido H mayúscula sobre 2, en vez de me queda H acá, sobre 2, ¿sí? 2 sobre 2 suele ser 6. Entonces me queda VH al cubo, menos VH chiquito al cubo, sobre 6H. Este H que tiene acá es de la distancia del eje neutro, que es el H sobre 2. Bueno, eso es para repasar un poco lo que ya saben. A mí lo que me interesa calcular como resistencia de la soldadura, que es esta va a ser el área de trabajo, ¿no es cierto? Yo me tomo el trabajo de hacer todo el contorno, ¿no?, del perfil, fíjense, todo el contorno recorro con soldadura. O sea que directamente, como yo lo veo de punta, esto que veo acá sería la sombra de la apotema sobre la planchuela. De la apotema sobre la planchuela. ¿Sí? Entonces, esa sería mi sección resistente. Por supuesto que va a tener la fórmula también doble T. ¿Cómo calculo entonces la sección soldada? Y bueno, muy simple. Yo hago de cuenta que tengo dos perfiles. Este grandote, un perfil bien machazo, que sería todo esto, incluido esto, y después le resto esto. Si yo consigo toda esta sombra como un perfil, que sería esto que tengo acá. Lo llamo J sub S, que sería el momento de inercia del área soldada, ¿no es cierto? Aquí va a ser igual a esto, que sería la sombra del apotema, y J, ¿qué era? J era el momento de inercia del perfil este. Se lo resto porque a mí me interesa el área sombreada. ¿Sí? Fíjense que qué fácil que hemos resuelto un problema que no parecía no tener solución. Bueno, J de área sombreada, o sea, J de soldadura va a ser directamente el J de este perfil imaginario, ¿no es cierto?, que se genera por la proyección de la apotema sobre la chapa, ¿sí? Bueno, menos esto, que esto sería el momento de inercia del perfil que lo sacan de cualquier tabla. Y si entero JS no hace falta para meterme en estas fórmulas los módulos resistentes, no hay ningún problema. Dividimos por la distancia más alejada del eje neutro, en este caso sería H, H sub S sobre 2, que sería 6, directamente le queda de esta forma. Y este es del perfil, o sea, no hay que inventar nada. ¿Sí? Que también es dividido H sobre 2, como decimos, no hay ningún problema. Sería este que tienen acá. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso sería todo. La verificación, como siempre, ¿no es cierto? La tensión es el momento flector sobre el módulo resistente. Eso. Le tiene que dar menos de 900 a 1000. Bueno, por supuesto, eso se tiene que verificar. Y torsión sería este caso, ¿sí? Sería este caso de torsión. Fíjense que lo tengo acá. Bueno, acá tengo que hablar del módulo resistente a torsión, que también lo saco de las tablas, ¿no? Pero lo que yo tengo acá, ¿qué es? Y bueno, sería una corona circular, ¿no es cierto? La sección de soldadura. Directamente sería una corona circular. ¿Cuál era? Era pi sobre 32, el diámetro exterior a la cuarta. El diámetro exterior va a ser este. D, que era el diámetro del cilindro que yo soldé, más una apotema acá y una apotema acá. Sería D más 2 apotemas a la cuarta. Entonces, para sacar el área, para sacar el momento de inercia del módulo resistente, le toca restar que porque este es un cilindro macizo.
directamente el menor, D a la cuarta. El diámetro interior de la corona circular va a ser el diámetro del cilindro. Sobre R más A, ¿no es cierto? Porque le tengo que restar una potencia, pues sería la mitad. R más A. Y ahí está. Ahí lo tiene entonces al W sub P. Y después que lo tira al W sub P, directamente el momento torsor, digo el W sub P le da la tensión de torsión. 2/3, recuerden que trabajamos con 2/3 del K sub S, de corte, que era 1050, tenemos 2/3 de 1056, más o menos son 700 kilos. Y acá tiene el calculito del W sub P, más o menos. ¿Sí? Bueno, vamos redondeando con este otro. Este es el caso más complejo, digamos, cuando son soldaduras sometidas a flexión y torsión. Si está sometida a flexión, yo tengo un momento flector que va a ser la fuerza por la distancia, de por I, como siempre. ¿Y a qué va a ser igual esto? Bueno, va a ser igual a mi módulo resistente por K sub F, que es K sub F, coeficiente de trabajo a flexión. Entonces, como siempre decimos, la tensión de flexión es igual al momento flector dividido el módulo resistente. Y lo mismo pasa con el momento torsor. Momento torsor es T por R, ¿sí? Que va a ser entonces este módulo, que es el módulo resistente, a torsión por el coeficiente de trabajo a torsión. Entonces ahí despejamos tensión de torsión, que es el momento, esto lo decía antes, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es muy difícil, pero Bach nos solucionó todo. Y esta es la formulita de Bach, que al nivel de cálculo es muy representativa. Es la misma de siempre. 3/8 de la tensión de flexión más 5/8 de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las dos, que tiene que ser menor que 900 a 1400 kilos, que es la deflexión. ¿Sí? Bueno, eso sería todo lo que hace estrictamente a lo que es cálculo. Esto no lo vemos porque no se les va a presentar nunca. Vamos a hacer un poquito, esto tampoco, porque antes lo damos, pero bueno, con todas las modificaciones de programas y qué sé yo, nos quedamos con, no lo damos más, cálculo de fatiga, que tampoco lo ven muy bien en general. Entonces, bueno, para no entrar en, ahí hay que trabajar con elementos que todavía no manejan bien, los diagramas de Goodman-Smith, que no los han visto. Entonces, bueno, vamos entonces a la soldadura por puntos, ¿no? La soldadura por puntos. Esto yo se lo doy como para comentarle algo ahora que están medio cansados con lo que es cálculo. Esto también lo van a ver en proceso, ¿no? Esto, la industria automotriz, esto es lo que la revolucionó por completo y permitió todo el desarrollo increíble de la robótica en lo que es una industria automotriz, ¿no es cierto? Todo lo que es la carrocería del auto, prácticamente los obreros ni laminan, se arma todo con robot, y la soldadura le sale espectacular, todo controladito. Bueno, esto consiste, tengo dos chapas, son las que quiero soldar, acá tengo los dos electrodos, generalmente son de cobre, pueden ser enfriados por agua, depende de las corrientes que circulen, y bueno, se hace así con una corriente eléctrica, ¿sí? O sea, se genera entre estos dos puntos una diferencia de potencial, por lo cual acá empieza a crear una corriente de una intensidad I. Saben que el efecto Joule, calentamiento, W, potencia disipada por calentamiento, va a ser igual a resistencia, que sería la resistencia entre la chapa, intensidad al cuadrado por el tiempo. Ahí tienen dos variables importantes de soldadura por punto, que ahí yo las regulo. ¿Qué intensidad de corriente uso y qué tiempo mantengo las piezas en contacto? De acuerdo a eso, es el tamaño de este puntito que genero acá. Si me quedo corto en algo, no se suelda bien. Y si me quedo largo, se me funde el material. ¿Estamos? De eso lleva un cálculo. ¿Sí? Bueno, este sería el ideal donde se genera este punto D. ¿Sí? Estas, por supuesto, estas máquinas vienen portátiles también, ¿no es cierto? Para usarlo en distintas aplicaciones. Pero bueno, esto ya le digo, no es el objetivo de la materia, así que lo van a ver en su momento y donde corresponde. Y acá tenemos por costura. Por costura sería donde en vez de los electrones tengo dos rueditas. Entonces, como si yo tuviera infinitos puntos seguidos. Entonces, usted tiene una sucesión de puntos, el límite para n que tiende a infinito, que es una costura continua, ¿no es cierto?
Entonces directamente son dos rueditas, hay una presión mecánica, trabajan como electrodo, la diferencia de potencial. Y esta es la fabricación de los caños estructurales, todos los caños que ustedes usan para fabricar elementos, para artículos del hogar, todo ese tipo de caños se fabrica por este método. Se parte de una chapa, se corta el fleje, se rola el fleje y después se suelda directamente por costura. Esta también es otra que sería yo tengo con electrodo, matriz, que esto ya es más sofisticado. Pero esto es muy, muy común, muy común. Tenemos en Córdoba fábricas de caños, ¿sí? Ahí cerca, antes estaba ahí cerca del cementerio San Jerónimo, tenían inclusive las máquinas todas abiertas, se podía ver desde la calle. Lo que yo le puse acá es de nuestro libro de cabecera, que es el mecanismo. Yo se lo he agregado acá porque es interesante para que lo tengan en cuenta, que es eminentemente práctico esto, ¿no es cierto? Directamente, eminentemente práctico, así que bueno, es importante, yo les comento, después lo leen tranquilo. Dicen qué está mal y qué está bien. Fíjense, ustedes acá, esto es muy importante, ahorrar el material, los mecanizados y los materiales, son dos cosas importantes, ¿no es cierto? Los mecanizados previos, o sea, hoy en día la hora máquina es muy cara, siempre fue cara, pero es muy cara, entonces hay que tratar de evitar diseñarlo, cosa que yo no pueda hacer sin tener que mecanizar. Acá tienen 3 ejemplos, acá con un mecanizado previo y acá sin nada, ¿no es cierto? Bueno, no es para ser tan pragmático, no es que esté mal, yo diría que esto no es tan conveniente y esto sí. Fíjense este caso, yo tengo que tornear, esto lo puedo cortar a soplete, tornearlo, medida, tornear. En cambio, acá directamente puedo hacer esto, un pedacito de material, ahí le sueldo, esto lo corta a soplete y le mecanizo esto, elimino mecanizado. Y acá lo mismo. Chaflán acá, chaflán allá, qué sé yo, torno va, torno viene, y directamente lo meto adentro, le hago un cordón acá y listo. Y esto es el típico caso de la carcasa amortiguador, ¿no es cierto? Yo acá estoy desperdiciando estas rodajas. Esto ustedes tienen, en cambio yo acá, fíjense qué forma ingeniosa. Yo tengo una chapa, la corté a soplete, acá le soldé este caño, ¿sí? Y bueno, y con lo que me quedó de acá adentro, lo puse acá arriba y directamente hice la carcasa del amortiguador. En cambio acá esto lo tiré y acá tuve que comprar otra chapita. Bueno, vuelvo a decir, esto es importante, no, son comentarios, un poco leer un poco para entretenerse, ¿sí? Cómo hay que economizar los costos, esto es más para el que hace proyectos, pero son las condiciones, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, yo se lo agregué, pero total, no cuesta nada, no todos tienen, esto es muy importante, esto, mire, esto se usa muchísimo, yo cuando tuve la suerte de poder trabajar en esto lo hacíamos todo así, directamente los engranajes generalmente se rompen los dientes, ¿no es cierto? Es lógico. Entonces directamente lo que nosotros hacíamos cuando nos traían una pieza de esta con todos los dientes rotos, ¿qué hacíamos? Muy simple, la metíamos en el torno, le desbastamos, le torneamos hasta ahí, dejamos los diámetros, buscamos acá la chapa, la cortábamos a soplete, la soldamos, la mandamos a normalizar, ¿sí? Alivio de tensiones, viene, le mecanizamos acá y acá le tallamos los dientes. Sale mucho más barato que partir de todo un material nuevo. Usted va a tener que partir de un redondo de este diámetro exterior y todo este material lo pierde. ¿Y cómo lo pierde? Ahí mecanizando, fíjense todo el material que pierde. En un torno, horas máquinas, herramientas, costos. Directamente acá usted, caño, pumba, ahí, chao. Si está bien soldado le queda exactamente igual. Y la otra era hacerlo fundido, pero para hacerlo fundido hay que hacer una cantidad de piezas que amorticen, ¿no es cierto? El modelo. O si lo hacen por forjado, lo mismo. En forja libre esto no es fácil de hacer, hay que hacer una matriz de forjas. Bueno, pues yo se lo he agregado porque realmente es muy lindo, es muy interesante. Bueno, y lo demás, esto no, porque fatiga no lo damos más, esto tampoco, o sea que bueno, más o menos estamos redondeando los temas, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, pero en principio, el parcial va a ser hasta aquí, ¿sí? Directamente. Por supuesto, en la unidad 1 no le voy a preguntar qué es un mecanismo, nada. Empezamos directamente en lo que es la mecánica racional y bueno, y le damos acá esta soldadura. ¿Sí? Hola Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Oscar? Muy bien. Bueno, ya te asigno al curso, así ya te quedas un ratito, le comentas algo a los chicos y ya, Sí, ya sos todavía es coanfitrión. muy cortito, pero Sí, no, no importa, pero por lo menos por si alguno te quiere preguntar algo, siempre la presencialidad siempre se daba, así que ahora que tenemos la posibilidad, que tenemos aquí a mano, te pueden preguntar algo. Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna preguntita, algo que les pueda ser útil? Con todo gusto. De cualquier forma, el parcial va a ser el día 17, ya vamos a hablar después con el ingeniero Brasca a ver qué hacemos el día 10, pero parcial va a ser el día 17, aprovechando que no es feriado el 17 seguro. El 21 no sé qué va a pasar, pero el 17, jueves, hay clase normal, así que el 17 tenemos el parcial teórico en las condiciones que ya lo hablamos siempre, ¿no es cierto? El libre voluntario para aquellos que lo deseen hacer, ¿sí? Recuerden que inexorablemente hay que tener promoción de práctico con todo lo que eso significa. El promedio, los trabajos, todo lo que hablaron tanto con el ingeniero Blasco. Así que, bueno, ¿hay alguna preguntita, lo que le pueda ser útil? ¿No? Bueno, les agradezco bueno, entonces que nos hayan acompañado, ¿sí? Y bueno, igual. ya nos seguiremos viendo. Parcial entonces el día 17. Que le vaya bien y hasta la próxima. Perfecto. Te dejo, Roberto, entonces, ¿sí? Bien, bien, bien. Para tus Gracias, pautas. Oscar. Chao. Nos vemos. Muy buenas noches a todos. Yo simplemente, lo mío es muy cortito. Particularmente, bueno, si alguien tiene alguna consulta o algo que hacerme, no tengo ningún problema. Se desmuta y lo hace. Y por otro lado, lo que quiero es ser punzante y, digamos, eh, traerle siempre a colación en todas las clases, me van a escuchar para que no nos agarre en frío después, como han pasado en otros años, respecto de que vayan eligiendo qué proyecto final vamos a presentar, sobre qué máquina van a trabajar el mecanismo. Yo voy a tratar con el ingeniero Niveiro, perdón, con el ingeniero gramática, tal vez en la clase que venga, próxima, bueno, ustedes una parte podrán hacerle las preguntas que necesiten al profe respecto, así pueden sacar dudas y cuestiones para su parcial de práctico, de teórico, pero particularmente yo les sugiero que vayan viendo qué van a investigar y lo que voy a hacer la clase que viene, Dios mediante, vamos a ver si puedo mostrarles algunos de los trabajos que tengo de años anteriores, primero para que sepan de cuál es la metodología de cómo encararlo, hacia dónde mirar, y básicamente que, dada la idea, sepan ustedes que esa no van a poder ser objeto de estudio porque la idea es encontrar mecanismos ahí sin número, para no decir a dulce, ¿sí? Así que particularmente lo que hacemos, buscamos no cosas que hayan salido puntualmente siempre. Entonces, la idea es, yo voy a mostrarles en función de la metodología, darles una idea más cabal de hacia dónde queremos encarar la cosa y bueno, y de esa manera poder darles una idea a ver hacia qué lugar miren ustedes y buscar qué. Por mi lado, yo lo dejo en libertad de acción. Les agradezco que estén acá. No sé si alguien quiere consultar algo más. Bien, entonces damos por finalizada. Agradecido a todos por estar y nos vamos a estar viendo. ¿Alguien que esté por ahí? Sí, profe. Bien, bien, gracias, Mica. Por veces suponía, digo, ¿estaré en conexión o no? Bien, bárbaro, gracias, Samuel. Nos vemos entonces. Chao, profe, que tenga buenas noches. Igual, chao, Sofía. Chao, profe. Chao, Messi. Chao. Nos estamos viendo.